Muy bien, buenos días, jóvenes, a nuestro, Buenos días, Lee. a nuestro encuentro virtual. Estaba iniciando off the records, como se dice, fuera de la grabación, un poco cómo les había ido con el trabajo. Ustedes saben, ayer puse en el grupo que he extendido la fecha. Recuerden que lo importante para mí no es tanto que ustedes corran en un determinado tiempo a hacer el trabajo. Lo importante para mí es que ustedes hagan el trabajo y además lo hagan bien. No hagan cualquier cosa por salir del paso. Yo sé que tienen otras asignaturas y que tienen bastante presión con las otras asignaturas, porque no es lo mismo la asignatura presencial que virtual. Y entonces yo sé que hay muchos profesores que están, o algunos profesores que están dando harto trabajo y entonces tienen mucha presión. Por eso, lo importante para mí es que avancen y hagan el trabajo bien. Mi esposa que se está yendo a hacer las compras ahora aquí al Hipermaxi. Nosotros vivimos en la doble vía La Guardia, está yendo al Hipermaxi de Las Palmas. Nos vemos, chao, chao. Y entonces yo me quedé con los gatos aquí, ya te sabes. Bien, entonces, eso les decía, para mí lo importante es que ustedes hagan el trabajo y que lo hagan bien. Por eso tenemos el WhatsApp para que estemos en contacto y me vayan preguntando dudas. Es importante que estos 4 elementos, si no podemos pasarnos del lunes de la semana que viene, yo les di hasta el lunes de la semana que viene, que es día 20, no podemos pasarnos de ahí para poder entonces entrar ya en la otra parte que tiene que ver con los objetivos y demás. ¿Alguna intervención de ustedes con respecto al trabajo? He revisado algunos en WhatsApp, bastante, pero no sé, porque como son 2 grupos de investigación y me salen los números nomás, no tengo claro a quiénes, pero bueno, cualquier duda ahora es este momento que conversemos. ¿Tienen clase otra vez a las 9:30? Hola. ¿A qué hora tienen clase? ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 9:30. A las 9. A las 10. A las 9, Lice. A las 9 hay quien tiene, ya. Entonces trataremos de terminar antes de las 9. Bueno, vamos a entrar a la plataforma un momentito para hacer la introducción de este. ¿Ya? Se ve, ¿verdad? La pantalla. Sí, Lice. Perfecto. Entonces, quiero revisar un momentito qué les he puesto aquí. Lo que tienen es técnicas de estudio y los enlaces en las clases virtuales. Y aquí la tienen las presentaciones, los foros, las tareas. Ya. La guía de modalidades y el protocolo. Bien. Entonces yo les voy a incorporar algunos elementos más, pero se los voy a colocar aquí en la unidad 1, donde están las tareas, porque ustedes ven que aquí en el avance están los 2 avances, ¿verdad? Y tienen la guía de modalidades y el protocolo. Aquí les voy a colocar todo el material que tenga que ver con el desarrollo del perfil. O sea, todo el trabajo de objetivos, todo lo voy a ir poniendo acá. A ver, quiero revisar un momentito. Vamos a ver cuántos tenemos ya. Tenemos 11 de 40. Pero bueno, esta cifra es engañosa porque hay algunos que yo he revisado por WhatsApp. Pero bueno, 11 son muy poquitos todavía. Hay que tratar de terminar para el lunes. Incluso los que
yo revisé, los que revisé por WhatsApp, pueden bajar, ¿verdad?, el documento y editarlo. Muy bien, entonces estamos aquí en la unidad 2. La unidad 2, ¿verdad?, versa sobre paradigmas de investigación. Paradigmas de investigación, la posición filosófica del investigador y la orientación filosófica de su investigación. Ahora pregunto, ¿esa palabra paradigma la conocen? Deben conocerla de las asignaturas de desarrollo, ¿verdad? O sea, ¿alguien la conoce? ¿Alguien conoce esa palabra paradigma? No muy bien, Lisa. A ver, perfecto. ¿Cuál es el no muy bien? ¿Cuál es el concepto que tú tienes? A ver, ese no muy bien estará excelente para comenzar a analizar. A ver. Enfocando en qué tema, Lisa, más o menos una paradigma. No, ¿qué cosa es un paradigma? ¿Qué entiendes tú por paradigma? No lo tengo muy claro, Lisa, pero... Dale, no te preocupes, no te preocupes. Ese acercamiento nos va a permitir comenzar. Vamos. ¿Es una idea paralela a la principal que se está dando? ¿Algo así? No, bueno, no tanto principal, o sea, paralela a la principal. Puede ser en algún momento una visión diferente de la realidad a la que impera, y esa visión diferente de la realidad termina imponiéndose. Por ejemplo, cuando hablamos de visiones, ¿no?, de percepciones de la realidad, de concepciones. Por ejemplo, podemos decir que Cristóbal Colón, antes de 1492. Cristóbal Colón llegó aquí en 1492. Antes de 1492 estaba el concepto de que la Tierra era plana, ¿verdad? Y Cristóbal Colón, Sí. sin embargo, tenía otros conceptos y tenía la idea de que si navegaba hacia esta zona del mundo, claro, lógicamente él quería llegar a la India, ¿no? No quería llegar a América. Pero bueno, él tenía una visión diferente. Y después que se descubrió América y que además se terminó el descubrimiento de Europa y demás, la concepción del mundo cambió. O sea, el paradigma, la visión de la realidad cambió. Entonces, un poco de eso es lo que estamos hablando. A veces un paradigma empieza a ser una mirada, como tú dices, paralela a la que es oficial y después termina imponiéndose a esa oficial. Bien, ese mismo concepto que tiene que ver con la filosofía existencial o con la filosofía, se aplica en la investigación. Cuando nosotros hacemos una investigación, lo hacemos desde una visión de la realidad, desde una percepción del mundo, desde una forma de llevar el propio método de investigación. Y esa visión de la realidad, esa visión del mundo, esa visión de llevar el método de investigación es un paradigma de investigación. ¿Qué quiere decir? Que hay varios paradigmas para desarrollar la investigación. Y eso es un poco lo que vamos a ver en esta unidad que comenzamos. Ustedes tienen aquí, recuerden cerrar micrófonos porque se hace todo un ruido. Ustedes ven aquí que tenemos una presentación en PowerPoint sobre paradigmas y otra presentación que se llama para comprender el advenimiento de los nuevos paradigmas. Y tienen además dos videos. Hoy yo voy a colocar una tarea aquí, muy sencilla, que consiste en ver estos dos videos. ¿Verdad? Si ustedes vieron los videos anteriores, cuando analizamos lo que era investigación documental, tenemos claro que la investigación documental es una investigación cualitativa. Entonces, aquí tienen un video primero muy sencillito que habla un poco sobre esta cuestión de la realidad y otro que es paradigmas y métodos en la investigación cualitativa.
como, ¿quién fue el que introdujo lo del concepto de paradigma como una visión paralela? ¿Quién era el que estaba hablando? Hola. Yo, Lice. ¿Ves que no te veo, que no veo tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Estoy Raúl como Pérez. Raúl. Ya, entonces vamos a ver este videito un momentito. Vamos a conectarnos. Me avisan si se ve. ¿Se ve? No, Lice. ¿No está cargando el video? Está cargando. Ah, ya. Está cargando, yo lo veo. Ya, ya. Preguntaran las razones del por qué estos hombres fueron bofeteados, ¿qué responderías? A ver. Hola a todos. Empezamos. Si te preguntaran las razones del por qué estos hombres fueron bofeteados, ¿qué responderías? Hola a todos, mi nombre es Esteban Delgado y en este video vamos a hablar sobre los paradigmas. Describiendo la situación, nosotros vamos a estar incluidos bajo los paradigmas. Algunas personas podrían decir, lo que pasa es que los hombres fueron unos groseros, unos atarbanes, y es más, se lo merecen y les podría dar yo mismo con mis propias manos. Otras personas podrían decir, no, lo que pasa es que las mujeres son unas caprichosas y van lanzando bofetadas por doquier sin importar nada. Otra porción podría decir, ¿mujeres dando bofetadas? ¿Acaso no son hombres? Un paradigma es básicamente la forma en la que vemos el mundo. Es el conjunto de presaberes que nos hacen juzgar de una forma particular una situación o una cosa. Es la imagen que tenemos en la mente y esa es interpretar todo. Cuando nosotros tratamos de explicar una situación o de explicar a una persona o inclusive explicarnos a nosotros mismos, lo que en realidad estamos mostrando es los paradigmas que tenemos, los presaberes que tenemos, las experiencias que tenemos, en sí el marco de referencia con el que juzgamos todo. ¿Y por qué es importante conocer sobre esto? Y aquí voy a citar a Kobe. Imagínate que tú tuvieras que llegar a un hotel y está en una ciudad que tú no conoces y lo único que te entregan es un mapa, pero es el mapa incorrecto, aunque en la parte superior dice el nombre de la ciudad en la que efectivamente estás. Por más actitud positiva que tengas, por más que tu conducta sea de ejecución de velocidad tratando de encontrar el sitio, va a ser muy complicado que llegues a ese lugar. Y de ahí viene lo siguiente. Cuando nosotros estamos bajo el paradigma adecuado, nuestra actitud y nuestra conducta cuentan. Los cambios más significativos que vas a tener en tu vida o que nosotros tenemos en nuestra vida son cuando nosotros logramos cambiar de paradigma. Entonces, aunque la actitud es muy importante y la conducta también, hay algo mucho más importante y son nuestros paradigmas. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscribirte y... Muy bien. Sencillito y un poco, Raúl, viste que no estabas muy lejos de la verdad, ¿no? Raúl. Sí, Lice. Ya, perfecto. Entonces, aquí tienen este video y tienen este otro. Les voy a colocar la tarea y la tarea un poquito va a ser que ustedes revisen estos dos videos y que revisen estas presentaciones. Vamos a comenzar con esta presentación. Voy a dejar de compartir un momentito acá. Entonces, la base que tenemos que tener hasta ahora con respecto a los paradigmas, ¿verdad? Es que es nuestra posición ante la realidad. Es nuestra forma de ver el mundo. Y esa forma de ver el mundo, como decía, ¿verdad? Esta persona que nos hablaba de los paradigmas, tiene que ver con nuestros presaberes. ¿Qué cosas son nuestros presaberes? Nuestros presaberes, o sea, son los saberes anteriores, ¿verdad? Los saberes que condicionan
la forma en que miramos el mundo. Y la forma en que miramos el mundo tiene que ver, lógicamente, con la experiencia que nosotros tenemos. Nuestra experiencia vital, o sea, nuestra experiencia de vida, los conocimientos, la información. Sobre la base de esos presaberes, nosotros entonces percibimos la realidad y la comprendemos y leemos esa realidad. Ahora, en filosofía y en investigación es lo mismo. Hay unos paradigmas de investigación que en esta unidad vamos a ver, que son los presaberes a partir de los cuales los científicos desarrollan su proceso de investigación. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, la importancia que tiene es que un paradigma que usted escoja para hacer su investigación va a condicionar todo el proceso de la investigación. O sea, va a condicionar los métodos que va a usar, va a condicionar las técnicas que va a usar, va a condicionar la visión que usted tiene de la realidad, va a condicionar la relación que usted va a establecer con los documentos que van a ser las fuentes de su investigación. Recordemos que es investigación documental. Entonces, ahora, esta presentación que vamos a comenzar en esta clase, esta unidad nos debe durar unas 2, 3 clases. Esta presentación que vamos a comenzar un poco nos va a hacer comprender de dónde viene todo el fenómeno de los paradigmas. Y vamos a hacer un poco un viaje hasta la etapa que se conoce como el Renacimiento. Vamos a hacer un viaje hasta 1492, que es un poco la etapa en que comienza un proceso muy interesante, sociocultural, socioeconómico, sociopolítico, incluso sociofilosófico de la humanidad, que se conoce como modernidad. Ahora, aquí tenemos el título de unidad 2, paradigmas de investigación, la posición filosófica del investigador y la orientación filosófica de su investigación científica, de la crisis de la modernidad y del positivismo a los nuevos modelos de comprensión de la realidad y producción del conocimiento. Este viaje precisamente tiene ese sentido. Comprender el cambio que ha habido desde 1492, cuando comienza la modernidad, hasta la etapa transmoderna en la cual nosotros nos encontramos. Pasando por una etapa que es posible que ustedes conozcan el término, hayan escuchado el término, que es la famosa posmodernidad. Bien, ¿qué cosa es la modernidad? Cuando hablamos de modernidad, estamos hablando de un cambio que se produce en la segunda mitad del siglo XV. ¿A partir de qué? De procesos sociales, históricos que tienen orígenes en esa etapa conocida como el Renacimiento. Cuando se habla de Renacimiento, su nombre viene precisamente del renacer de una serie de concepciones que colocaron de pronto al ser humano en el centro del mundo, en el centro de todas las cosas. También se redescubre toda la antigüedad griega, romana, y se produce a partir de ahí un cambio, comenzando a dejar atrás esa etapa medieval, ¿verdad? Esa etapa de las armaduras, los cascos y los torneos que ustedes ven en las películas. Entonces, como decíamos, la propuesta renacentista, ¿qué implica? Situar al ser humano como centro del sentido de la sociedad humana y centro del sentido existencial. Todo comienza a girar alrededor del ser humano. Y es el ser humano el centro de todo. Incluso aquí pasa una cosa muy interesante. Aquí comienza a desplazar el ser humano como centro de todo a la figura de Dios. Comienza una etapa en que la religión y las concepciones religiosas van cediendo el paso a las concepciones científicas. No por gusto, precisamente aquí es cuando se produce la colonización de América, el llamado descubrimiento de América. Entonces, como decía, se va renunciando gradualmente a la explicación y comprensión del mundo basada en la religión, construyéndose una nueva visión que está basada en la explicación científica de los fenómenos. Pero además de eso, esto
este cambio que se empieza a dar, ¿verdad? En la filosofía, en la ciencia, en la economía, en el pensamiento de las clases dominantes de la sociedad, trae aparejado un nuevo comportamiento ético, ¿verdad? Y ese nuevo comportamiento ético implica que el ser humano empieza a tener la confianza de que él puede transformar el mundo que lo rodea a través de medios productivos, científicos y tecnológicos. Unos medios productivos que ya no son sagrados, que ya no son divinos, que ya no son entregados por los dioses, sino que son producidos por los seres humanos mismos. Por lo tanto, comienza un proceso en el cual se propone que cada ciudadano se plantee sus propias metas. Ya, el ser humano es el centro de todo, perfecto. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? ¿Verdad? Pero desde una forma lógica, desde una forma racional, desde una forma científica, dando entonces desde esa ciencia, desde esa lógica, desde esa razón, el sentido a la existencia. Entonces, ¿qué pasa? Este cambio que empieza a suceder en el poder, en la superestructura de la sociedad, empieza a imponer la lógica y la razón. Se van creando los estados nacionales, surgen las constituciones, las primeras constituciones, que empiezan a proteger y a garantizar la libertad de los derechos de todos los ciudadanos. Comienzan a crearse o se crean los famosos 3 poderes estatales, los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y después, como conocen, se agregaría lo que conocemos como poder electoral. Se va industrializando la producción, aumenta la productividad, la riqueza de los empresarios y comienzan a surgir nuevas clases sociales. Prósperas por un lado, que son los dueños de los medios de producción, y pobres por otro, que son quienes están a su servicio y venden su fuerza de trabajo. Y esto implica que comienza a cambiar la formación sociocultural. Comienza a dejarse atrás el feudalismo y surge y comienza a desarrollarse el capitalismo. Es clave en este proceso la industrialización, que implica un cambio tecnológico, un cambio económico muy significativo, pero que traía un gran beneficio o el máximo beneficio para quienes tenían los medios de producción, quienes eran dueños de esas fábricas incipientes. Sin embargo, la gran masa de la población que vendía su fuerza de trabajo, ¿verdad?, como único bien prácticamente, estaba en la pobreza. Ahora, este proceso trae el surgimiento también de muchas individualidades en muchas ramas, en las ramas del arte. Ustedes conocen, esta es la etapa de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Es la etapa de Miguel Ángel, de Rafael, de Cellini, es la etapa de muchos, es la etapa de Galileo Galilei, es la etapa de muchos científicos de la etapa renacentista, también de filósofos, de pensadores, de escritores, es la etapa de Shakespeare, ¿verdad? Es la etapa de Shakespeare, de Cervantes, de Lope de Vega. Entonces, el conocimiento comienza a hacerse de apropiación universal. Antes el conocimiento estaba en la etapa medieval, estaba prácticamente encerrado en los conventos. Aquí el conocimiento comienza a ser de todos, comienza el proceso de lo que es hoy el conocimiento, ¿verdad? Al alcance de todos, al alcance de un clic. Ahora, ¿cuáles son los sucesos claves que marcaron la modernidad? O sea, ¿cómo nosotros podemos decir en la historia de la humanidad dónde comienza la modernidad? La modernidad comienza precisamente a partir de estos sucesos importantísimos. Lo primero es el descubrimiento o colonización de América, o conquista de América, como me gusta decir a mí, ¿verdad? Descubrimiento de América, la invención de la imprenta. El descubrimiento de América fue fundamental. ¿Por qué? Porque se descubrió un nuevo mundo. Y lo más importante, un nuevo mundo con muchas riquezas, y esas riquezas fueron saqueadas.
Aquí lo tenemos bien clarito, ¿verdad? El Cerro Rico de Potosí entregó prácticamente toda la plata que llegó a España y a Europa, llegó de acá, ¿verdad? De Potosí. Pero no solo estamos hablando de Potosí, porque recuerden que el imperio español que se crea es enorme y tiene toda esa parte de México, ¿verdad? Los incas, la parte centroamericana donde estaban los mayas y la parte andina, ¿verdad? Que ustedes conocen lógicamente porque tiene que ver con Bolivia, con Perú, la parte andina donde estaban los incas. Entonces esa inmensa riqueza empieza a fluir a América, de América hacia Europa. Si nos quedan unos 9 minutos, les pido que nos conectemos otra vez cuando se acabe. De todas maneras, vamos a terminar antes de las 9. Terminaremos más o menos unas 9 menos 10, porque sé que hay quienes tienen que entrar a otra reunión, y así podemos ganar un poquito más de tiempo. La invención de la imprenta es fundamental en este proceso. ¿Por qué? Porque de pronto se lleva a palabra escrita todo el conocimiento de la humanidad. La gente empieza a poder leer. Y aquí, en tercer lugar, sucede algo muy interesante, que empieza a distanciarse el poder político y el poder religioso. Empieza a distanciarse y a chocar la razón y la fe. Si ustedes recuerdan las películas del medioevo, de la etapa medieval que ustedes han visto, siempre ven al rey y al lado del rey una figura religiosa, ¿verdad? Que puede ser un cardenal, que puede ser un obispo, y así igual los señores feudales con el sacerdote, con el cura, siempre la unidad en el feudalismo, ¿verdad? Del señor feudal y el sacerdote correspondiente, de acuerdo a esa escala jerárquica. Bueno, aquí empieza a separarse. Empiezan los países a volverse laicos y por lo tanto a abandonar ese concepto central de la religiosidad, dando espacio a la razón y a la ciencia. Otro fenómeno importante que sucede es la decisión de la Iglesia a partir de la reforma impulsada por Lutero. Martín Lutero, ¿verdad? Sacerdote alemán, de pronto cansado de la inmensa corrupción que había en la Iglesia, protesta y se separa de la Iglesia y surge así la llamada Iglesia protestante, que hoy conocemos como iglesias cristianas. Surgen precisamente en esta época. Fíjense cuántas cosas tremendas surgieron en esta etapa de la modernidad. Y después, otro elemento es la revolución científica y un desarrollo de la ciencia ya sin ataduras religiosas. Otro elemento clave es la revolución industrial. Y cambio, como les decía, de la sociedad feudal a la sociedad capitalista, que va transformando esa sociedad rural feudal en una sociedad industrial, urbana y moderna. Y por eso es este otro elemento que viene acá, que es el surgimiento de las grandes ciudades. Surgen en esta etapa también las grandes ciudades y comienza el desarrollo industrial capitalista. Las industrias inicialmente estaban en la ciudad, los obreros vivían en la ciudad. Por eso es que ustedes ven todavía que queda ese concepto, barrio obrero, ¿verdad? Aquí en Santa Cruz existe el barrio obrero, en prácticamente todas las ciudades del mundo está el barrio obrero. Eso es de esta época antigua en la cual en esos barrios vivían los trabajadores de las industrias que estaban situadas en la ciudad. Ya después, en el siglo XX, ¿verdad? Las industrias empiezan a salir de las ciudades por toda esta razón de contaminación y demás. Pero en esta época estaban en la propia ciudad. Y surgen entonces las grandes ciudades. Porque hasta el momento las ciudades no eran las urbes que comenzaron a ser a partir de esta época. Incluso la ciudad de Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca que conquistó Hernán Cortés, era más grande, tenía más de 100 kilómetros cuadrados. O sea, era más grande que París, que en su momento era la ciudad más grande de Europa, que tenía alrededor de unos 40, 50 kilómetros cuadrados. Fíjense qué enorme era la ciudad de Moctezuma, ¿verdad? El emperador azteca. Y otra cosa que sucede es el surgimiento y fortalecimiento de la burguesía como nueva clase social y el proletariado como clase
estrechamente ligada a ella debido al modo de producción, ¿verdad? La burguesía tiene los medios de producción y el proletariado vende su fuerza de trabajo a la burguesía. Aquí comienza todo este proceso. Que fíjense cómo surge precisamente en 1492 con dos hechos importantísimos, con la independencia de España, la liberación de España de los moros y en ese mismo año el comienzo de la conquista de América. Ahora, ¿qué prometía la modernidad en ese concepto del ser humano en el centro de todo y la ciencia y la razón, ¿verdad? En el ser humano y junto al ser humano. Paz, progreso y felicidad. El mundo va a ser maravilloso, todo va a ser maravilloso. Miren aquí abajo, yo les puse el eslogan del partido ADN de Hugo Banzer, como tiene una característica muy del concepto de la modernidad: orden, paz y trabajo. Muy parecido a este eslogan de la modernidad de paz, progreso y felicidad. Porque precisamente este partido, ¿verdad? Como prácticamente, como también el MNR y demás, son frutos de una concepción moderna de la realidad y de la sociedad. ¿Qué plantea la modernidad? Cada ciudadano podrá plantearse sus propias metas que sean alcanzadas de una manera lógica y racional, de una manera científica, dándole sentido a su existencia, a su vida, en sociedades creadas para la satisfacción de sus necesidades, sociedades situadas en el futuro, en un porvenir que reemplaza al pasado y del cual el presente es un escalón previo. Perfecto. ¡Oh, es una maravilla! ¿Verdad? Los sueños que tengamos los podremos realizar. Ahora no, porque ahora es un proceso, ¿verdad?, inicial que nos va a permitir alcanzar esos sueños en el futuro. Así era el concepto de estas sociedades modernas. Estamos hablando, ¿verdad?, ya desde el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX hasta los años 80 y 90, donde sucede un proceso muy interesante que son los que marcaron la crisis de la modernidad. O sea, alrededor de los años 60, 70, comenzaron una serie de convulsiones en el mundo que dieron al traste con la modernidad. Estas imágenes que ustedes ven aquí son imágenes del Mayo francés. Estamos hablando de los años 70 en Francia, en las cuales los estudiantes y el pueblo de Francia, de París, se lanzaron a las calles y eso trajo como consecuencia una quiebra del régimen imperante en Francia y además tuvo una repercusión en el mundo entero. Otros fenómenos relacionados con el fin de la modernidad en esta etapa, un poquito antes, entre los años 59 y 60, tiene que ver con la Revolución Cubana, que en su momento, ¿verdad?, significó una esperanza tremenda y una serie de movimientos guerrilleros y de transformación en el mundo entero y especialmente en América Latina. Todo eso marcó lo que podemos llamar la crisis de la modernidad. Está a punto de acabarse. Seguimos, por favor, un momentito para que terminemos esta presentación. Ya no nos falta mucho. Y volvemos, por favor, a conectarnos de tal forma que podamos terminar esta presentación. Entonces, ¿Del mismo enlace, dice? Sí, el mismo enlace, por favor. Yo voy a entrar ahí mismo donde se salga, ahí mismo vuelvo a entrar. Para que entonces veamos, ya nos falta la parte final, veamos